Sonidos de trompeta, sonidos de shofar. Es una de las fiestas bíblicas que el Señor establece para traer ciertas conmemoraciones y anunciaciones. Hay siete fiestas bíblicas. De alguna manera Israel las observa, o el judío las observa muy de cerca. Nosotros que estamos en el Señor Jesucristo tenemos un entendimiento de esto en el sentido figurado, quizás no literal. Hay detalles que en el camino se han ido sumando, algunas costumbres que se han ido adheriendo a las verdades que quedaron escritas. Pero también la Escritura dice de ella misma que toda palabra, toda escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia. Y muchas de las cosas que quedaron en el Antiguo Testamento y que vivió Israel literal, dice el apóstol Pablo en varias de sus cartas, por lo menos Corintios capítulo 10, primera carta, las cosas que se vivieron en la antigüedad quedaron como sombra, quedaron como un tipo para que nosotros aprendamos de muchas veces de errores que el ayer se cometieron y corrijamos para no cometer los mismos errores. Pero también tenemos que entender que las verdades de Dios están más amplias, es decir, están con mayor claridad en la gracia que nos ha alcanzado a nosotros. Hoy nosotros no tenemos que sacrificar un animal como antes lo hacían para poder accesar a Dios, o por lo menos aplacar la ira de Dios. Ahora el Cordero de Dios hace 2024 años fue sacrificado por nosotros. ¿Alguien dice amén? Y esa sangre nos accesa. Entonces hay ciertas tradiciones, ciertos rituales, ciertas liturgias que tienen su sentido para aquellos que lo observan de alguna manera, pero yo quiero extraer no hoy lo literal, sino lo espiritual, lo que representa a nosotros lo espiritual. A los que estamos en el Señor Jesucristo, los que no teníamos parte con el linaje de la descendencia de Israel, no teníamos Dios, no teníamos pacto, no teníamos promesa, éramos el olivo silvestre, el acebuche, la planta desechada, pero creímos en el Señor Jesucristo y entonces nos adhirieron al olivo verdadero por gracia divina. Y ahora nosotros gozamos de las mismas promesas y bendiciones que le dieron a Abraham y a su descendencia. Gálatas capítulo 4 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Cuántos están en Cristo? Entonces quiere decir que los que estamos en Cristo Jesús tenemos y gozamos de la bendición que le fue proferida al padre Abraham, y de donde ahí viene todo este asuntito para poder comprender. Ahora vamos a entrar en algunos puntos de lo que nos aborda la enseñanza. El Yom Teruah es en hebreo la fiesta de las trompetas o el día de las trompetas. Quiero empezar de lo general a lo específico. La Biblia literalmente de trompetas, le dijo el Señor a Moisés que se hiciera 2 trompetas de plata para anunciar cuando iban en el trayecto de toda la salida de Egipto para hasta entrar a Canaán. Era el sonido de trompetas, trompetas de plata. Pero sin embargo también el Señor establece en Levítico una fiesta que es la que hoy estamos poniéndole atención, porque casualmente hoy es el día que arranca, y es la fiesta del Yom Teruah, o la fiesta de las trompetas. Es por eso donde se suenan shofares que anuncian. Y para ello quiero leer nada más Levítico 23, Levítico capítulo número 23, versículo número 24. Dice la Escritura en Levítico 23: les dijo a los israelitas: el primer día del mes séptimo será para ustedes un día de reposo, una conmemoración con toques o sonidos de trompeta, una fiesta solemne en honor al Señor. Esta misma expresión está en Números capítulo 29,
en los primeros versículos. Habla acerca de la fiesta de las trompetas. ¿Qué implicaba la fiesta de las trompetas? Ya hablaremos un poquito en los próximos minutos. Pero déjeme decirle que normalmente lo que se utilizaba eran las trompetas hechas de el cuerno de un animal. Literalmente era el cuerno de carnero. Era el que se utilizaba para ejecutar esas expresiones y ese sonido. Y hablando de las trompetas, el shofar bíblicamente también se utilizaba para la anunciación del año del jubileo. Era donde había un bienestar y la tierra descansaba de labores, y había un perdón de deudas y había una prosperidad global cuando caía el año de jubileo, que lleva mucho tiempo hablar de eso ahora. Solo estoy trayendo una breve reseña donde se utilizaba el shofar. Era normalmente algo profético en Génesis 22, cuando iba a ser sacrificado el hijo de Abraham por Abraham. Dios le dice: detente. A través del ángel le aparece un carnero enredado en un zarzal, y eso llama la atención porque ese fue el sustituto. Pero ese carnero estaba notificando que un día vendría el otro, el Cordero de Dios, el sustituto pleno que nos accesaría al Padre, Jesucristo el Señor. Entonces el primer sonido, el primer cuerno sonó allá en el tiempo de Abraham, y el segundo sonó acá en tiempo de la gracia, que es Cristo Jesús. Entonces el shofar de Dios es precisamente ese anuncio que Jesucristo dio cuando está en la cruz del Calvario. Y el sonido fue: en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando Él declara eso, todo lo que estaba escrito de Él y los beneficios y las glorias que vendrían por causa de su muerte, y claro, por causa de su resurrección, entrarían en vigencia, entrarían en actividad. Quiere decir que todo el beneficio de la bendición de la muerte de Cristo iba a entrar precisamente cuando eso se ejecutara, cuando llegara a la conclusión de hacerse, de venir a entregar su corazón el Señor, y no solo su corazón, sino todo su ser en sacrificio. Pero Él dijo: consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu, consumado es. Ahí entra en vigencia todo el beneficio. Por eso es como el sonido del shofar, que anunciaba, que precedía al anuncio del año del jubileo. El año del jubileo era libertad, bendición, prosperidad. El Señor, cuando fue ungido por el Espíritu, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para traer buenas nuevas a los pobres, para dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y para pregonar el año favorable del Señor. Entonces Jesucristo es como una especie de sonido de shofar de Dios que sonó en la cruz del Calvario y anunció y entró en vigencia la bendición para todos nosotros. Démosle un aplauso a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, el que anunció bendición, el que nos dio la apertura al Padre por gracia. La gracia es un favor inmerecido. La gracia es la oportunidad de llegar al Padre. Bueno, la Biblia está llena de expresiones y anuncios acerca de trompetas. Apocalipsis habla de 7 trompetas. Hablando en lo que estamos hoy, el sonido del shofar. Yo le conté en una ocasión que yo hice mi primer shofar hace 37 años. Yo fui destacado como misionero, lo he contado en más de una oportunidad. Déjeme darle este micro testimonio. Yo estoy en la ciudad de Quetzaltenango, la ciudad fría, donde hay carneros, donde hay ovejas. Y hace 37 años yo le dije al pastor al cual fui a apoyar: acompáñame, vamos al rastro, quiero comprar la cabeza de un carnero, la más grande, porque quiero extraer los cuernos. Porque me apasionaban las historias de Josué, Gedeón, todo lo que implicaba el shofar. Y fuimos, compramos la cabeza, le quité los cuernos como pude. No habían tutoriales ni nada de eso en esa época, y los limpié, los hice sonar y comencé a hacerlo en las congregaciones donde estaba ministrando. La gente se reía de mí, decían: qué extraño. Algunos amados del altar
de música me decían, los sintetizadores que están llegando en la época ya tienen mejores sonidos, mira, que reemplazan eso que estás ejecutando. Pero yo quería lo orgánico, la expresión, que el espíritu y la intención del ejecutor fuera promovido por el entendimiento escritural, fuera la que sonara, la que saliera. Y así lo comenzamos a hacer. Luego vinieron el tiempo de las grabaciones. Hace 33 años que hicimos la primera grabación profesional. Imagínense, hace 33 años con el cassette salmodiado. Y ahí comenzamos a meter el shofar. Luego vino exquisita presencia, etcétera, etcétera. Y comenzamos a sonar el shofar. ¿Por qué cuento esto? Porque bíblicamente, óigame bien, es bíblico el sonido del shofar. No es un instrumento nada más oriundo del Medio Oriente o culturalmente de Israel, sino bíblicamente está allí plasmado. Las historias de Josué, las historias de Gedeón. Cuando la ley fue otorgada por el Padre allá en el Sinaí, dice que sonaba prolongadamente la bocina. Ese es el clangor, el sonido grave y profundo de la trompeta del cuerno. Y ese es el shofar, el sonido. Entonces todo esto implicaba en la recepción de algo. Venía algo nuevo, se estaba entregando algo importante, pero fue todo precedido al sonido del shofar. También me llama mucho la atención que cuando nosotros estamos viendo reyes que se establecen en la antigüedad, por el caso por ejemplo de Salomón. Salomón fue ungido precedido al sonido del shofar. Los reyes tomaban posesión del trono, pero era anunciado con el sonido del shofar. Sonaba el shofar y entronizaron al rey. Por eso cuando sonamos nosotros el shofar, tenemos que creer que estamos entronizando al Rey de Gloria en nuestras reuniones, en nuestras casas, en nuestras ciudades. ¿Alguien dice amén? Entonces todo eso implica entendimiento. Vayamos entonces a lo que nos compete ahora. Después de Babilonia, recuerde que el pueblo estuvo cautivo, periodo de cautividad, pero cuando salen de la cautividad de Babilonia, desde ahí comienza a establecerse en lo que hoy se conoce como el Rosh Hashanah, o la cabeza de año, o el año nuevo. Desde ahí lo empiezan a contar. Y eso colinda o concuerda con la fiesta de que bíblicamente que estamos leyendo, que es la del Yom Teruah o la fiesta de las trompetas. Pero también Israel observa como su año nuevo. Hoy están llegando o empezando en el 5785. Ese es el año. En su oportunidad vamos a estar hablando sobre eso. Entonces el Yom Teruah es día de alarma, es día de sonar shofar, es día de notificación. Israel, repito, lo observa de una forma literal, pero quiero traerle algunas connotaciones desde la perspectiva propiamente hebrea, la concordancia Strong's, de lo que nos habla acerca del Teruah, del Yom Teruah. Eso significa, el Teruah es grito, pero significa grito de gozo, es un clamor, un sonido fuerte de trompetas. Es el sonido de una alarma, especialmente trompeta. Es un grito de jubileo. También implica clamor de victoria. Aparece 36 veces y se deriva de otro verbo que quiere decir gritar o exclamar, ya sea de gozo o como aclamación. Esta palabra implica un sonido estridente. Oiga lo que significa teruah, o sea, trompeta, sonido. Es un fuerte ruido, un sonido que no puede ser ignorado. Describe también una expresión a alta voz. Es un grito de guerra, es un clamor. Entonces el Señor dijo: en el primer día del mes séptimo será para ustedes un día de reposo, una conmemoración con toques de trompeta. Y eso colinda el día de hoy. Hay 7 fiestas que están en la Escritura, solo lo recordamos. Las primeras 4 hablan las fiestas de la primavera. Las fiestas de la primavera está la Pascua, y todo implica una aplicación, o Cristo vino a vivir el calendario de Dios en las fiestas
y cada una de ellas tiene que ver con el Señor. Las primeras 4 tienen que ver en su primer venida, y las últimas 3, las fiestas de otoño, implica en la segunda venida. Ahora, la primera era la Pascua, era la primera fiesta, es el Pesaj, es cuando Cristo muere. Él murió en la fiesta del Pesaj, de la Pascua, cuando se sacrificaban los corderos. Fue escondido por 3 días durante la fiesta de los panes sin levadura. Ahí, los ácimos sin levadura, fue escondido. Pero resucitó en la fiesta de las primicias, porque Él es las primicias de la resurrección. Entonces, Él resucita en una fiesta de primicias. 50 días después de esa resurrección, viene otra fiesta, que es la fiesta del Shavuot o Pentecostés. Y la fiesta del Pentecostés está celebrando la entrega de la ley, cuando Dios le entrega la ley a Moisés. Y eso implica que cuando el Pentecostés se dio, vino el Espíritu Santo, y dice la palabra que ya no escribiría las leyes en tablas de piedra, sino que las pondría en las tablas del corazón. Y eso se logró gracias al glorioso Espíritu Santo, que ahora de adentro hacia afuera da las instrucciones. Dele un aplauso al glorioso Espíritu Santo. En el Pentecostés vino. Mire, qué casualidad. No es casualidad. Tiene un cumplimiento profético. Todo está cumpliéndose. Entonces las fiestas bíblicas tienen que ver como un calendario, ¿verdad? Un calendario. Ahora bien, vienen las fiestas del otoño, solo recordando. Las fiestas del otoño se les conoce así, a 3 fiestas. Esta que estamos viendo hoy, Yom Teruah. Luego 10 días después viene el Yom Kippur. Y luego viene la fiesta del Sukkot. Voy a saltar la primera porque de eso voy a ahondar en los próximos minutos. Pero luego 10 días después de esta viene la fiesta del Yom Kippur. Yom Kippur era el día de la expiación, el día de arrepentimiento que comenzaba desde la fiesta de las trompetas. Comenzaba un arrepentir. De aquí a 10 días, literalmente Israel hace una acción de arrepentimiento, de retorno, de volver, confiesa pecado, se arrepiente. ¿Por qué? Porque llega el día del Yom Kippur o día de juicio. Implica de juicio, y todo mundo tiene que estar preparado para eso. Eso implica la fiesta del Yom Kippur. Pero posterior a eso viene la fiesta de los tabernáculos, es la última, que es la fiesta del Sukkot. Es la fiesta que recordaba cuando Israel sale de Egipto, y van y hacen literalmente enramadas o tabernáculos para hacer recordar la travesía que vivieron, ¿verdad? Viviendo en el desierto, saliendo de Egipto. Hay una salida de Egipto. Todo eso tiene mucha representación para nosotros hoy en día. ¿Qué implicaba? ¿Qué connotaciones ahora tiene la fiesta que hoy estamos viendo? El Festival de las Trompetas. Implica, oiga bien las connotaciones, es un recordatorio y es una preparación. Es decir, implica alistarse. También la connotación habla de ensayar para una boda. Fíjese lo que implicaba las connotaciones de la palabra Yom Teruah. Implica la preparación para una boda. ¿No le suena interesante? Como que tenemos que estar preparándonos porque pronto va a haber una boda. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? ¿Alguien entiende? Hay una preparación, es un ensayo. Eso también implica ensayar. Pero esto partía desde una reflexión de traer un arrepentimiento, de venir y hacer una visión retrospectiva de cómo nos hemos conducido. Voy a hablar de eso en unos minutos. 1 Corintios 15, le voy a leer verso 51. Estamos hablando de la fiesta de las trompetas. Y 1 Corintios 15, 51 dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta.
porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Primera Tesalonicenses capítulo 4 verso 13. Tesalonicenses primera 4 verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos en Jesús que murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, diga conmigo, trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Oiga por favor, si ya 4 de estas, las de primavera, estas fiestas, tuvieron que ver con la primera venida del Señor, ¿no será que en una fiesta como estas va a haber un cumplimiento del profetizar bíblico, que a la final trompeta van a despertar las semillas dormidas? Hace muchos años, platicando con alguien no creyente, no cristiano, pero sí judío, sí conocedor de los principios de la palabra, de la ley, me dijo esto de lo que representaba el sonido del shofar. Me dice estas palabras: el sonido del shofar para nosotros también significa el despertar de las semillas dormidas. Cuando este hombre me está diciendo que el sonido del shofar implica el despertar de las semillas dormidas, me acordé de estos pasajes que le acabo de leer de Pablo. Con razón, tiene sentido, porque hay semillas que están dormidas, pero cuando suene la trompeta de Dios van a despertar y se van a levantar. ¿Alguien está entendiendo? Hermano, óigame por favor, que te lo diga un creyente, un cristiano está bien, pero alguien que no cree en el Señor Jesucristo y te implica, te da una connotación más de lo que trae el sonido del shofar. Es interesante, porque en los originales habla de que va a ser shofar el que va a sonar, y entonces las semillas, los que están descansando, se van a levantar primero. Y esto tiene otra implicación y quiero declararlo sobre ti también, que hay semillas de la palabra que están adormecidas en muchos, pero en unos minutos vamos a sonar proféticamente el shofar y vamos a creer que esas semillas de sueños, de visiones, de palabra, de promesa que quedaron por ahí escondiditas, van a revivir, van a resucitar, van a despertar, van a volverse a activar. Yo declaro en el nombre de Cristo que viene el despertar de las semillas dormidas para producir abundante fruto para la gloria de Dios. Alguien dice amén. Entonces, iglesia, estamos en un tiempo profético. Tienes que abrazar estos remas y tomarlos como tuyos. Quiero dejar esta reflexión rápido. Mientras está Israel practicando esto, ellos tienen un término que no lo voy a complicar. Y no quiero que usted vaya a estar saliendo, ya el pastor está ahí judaizando. No, solo estoy tomando puntos y palabras. Es que hay que ir adelante, porque suena shofar, oramos por Israel, danzamos, cantamos menores, dice, ya se volvió judaizante. No, nosotros somos salvos por gracia, no tenemos que hacer ningún ritual. Cristo hizo todo, pagó el precio, somos salvos. El único camino, la única verdad, la única vida, la tenemos bien claro. Es Jesucristo nuestro Señor, el Mesías. Alguien dice amén. Pero la salvación, nos guste o no, viene de los judíos. Su Salvador es un judío. Alguien dice amén. Eso lo dijo él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Láncele un beso a ese hermoso judío. Entonces, nuestro amado Jesucristo, como dirían allá, Yeshua. A veces cantamos ese canto, Yeshua. Hay un hermano me dijo, mire, ¿por qué cantamos eso? ¿Qué significa? Me dijo, después de que lloró en la presencia del Señor, se quebrantó, lo cantó como 1000 veces.
Entonces le tuve que explicar, es lo mismo que cantamos, Jesucristo, Jesús. Algunos se complican, no le diga Jesús porque eso significa otra cosa, es el Hijo de Dios. Pero Yeshua, bonito, ¿verdad? Está en hebreo, eso es calidad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero no andamos ahí, mucho menos poniéndonos gorritos, y respetamos a los que en verdad lo son. Los honro, los bendigo, los verdaderos hermanos que están creyendo en el Señor y se ponen eso, los respetamos sus culturas. Pero nosotros no necesitamos, porque dice la palabra muy claramente que de ambos pueblos, por eso dice en Cristo Jesús, ya no hay judío ni griego, no hay bárbaro, no hay árabe, no hay hermano ni latino ni de Europa. En Cristo Jesús somos uno. Cristo derribó la pared intermedia que nos separaba, que nos dividía entre los gentiles y los judíos. Hizo una nueva entidad que se llama la iglesia de Cristo, lavada con sangre. ¿Alguien dice amén? ¿Quién forma parte de esa nueva entidad? Compuesta de judíos y gentiles. Yo le conté no hace mucho, que cuando la segunda ocasión que fui invitado a Israel y fui a predicar, estábamos en Tel Aviv dando una enseñanza toda la semana sobre adoración. El cierre fue en un lugar más amplio de donde estábamos y empezamos a ministrar. Y entonces el pastor anfitrión me llama y me dice: mira, saqué el corro, es una danza mancomunada, varios que estaban danzando, entrelazados, todo ahí. Tú ves aquellos de estos tres de este lado, sí. Y ves este que está en el centro, sí. Y ves estos cuatro que están allá, sí. Los primeros tres, me dice, son árabes, me dijo. Así le dije, sí, me dijo. El que está en el centro es un latino colado, ahí está, mira, agarrado. Y los otros cuatro que están allá son judíos. Dos de ellos nacieron aquí en Israel, le llaman sabras, y los otros vinieron desde sus países para estar acá. Pero los une Yeshua, los une Jesucristo, los ha limpiado la misma sangre. Estaban danzando como iglesia, no como nacionalistas, danzando como el cuerpo de Cristo que está formado de muchas nacionalidades. Denle un aplauso si usted está entendiendo, amado. Qué lindo danzaban ellos ahí para el Señor. Qué precioso, hermano, saber de que hay gente que, mire, vamos a sorprender como en sectores, hermano, donde nunca creían en Jesucristo. Ahora, mire, me mandaron un video de Pakistán, pero miles y miles, hermano, adorando al mismo Dios que usted adora a través de Cristo. Qué lindo, hermano. Usted sabe, esas regiones son de otro tipo de religión, pero bueno, nosotros no tenemos una religión, tenemos la relación con el Hijo de Dios que nos ha llevado al Padre. Pero en esta práctica de a partir de ahora se hace, ellos le llaman teshuvá. Y el término teshuvá significa retorno. Miren, qué interesante. Retorno. ¿Retorno a qué? Implicaba cuatro pasos. Porque a partir de ahora, 10 días después, viene la fiesta de el Yom Kippur, o el día de la expiación, o el día del perdón. Entonces, en esta conmemoración hacían teshuvá, y eso significa arrepentimiento. Diga arrepentimiento. 4 pasos. Cesaban de inmediato de pecar. Número 2, la acción que perjudicaba, dejaban de hacerla. Número 3, primero se arrepentían de corazón. Segundo, cesaban de inmediato de la acción. Porque hay gente que se arrepiente, hermano, pero al rato como que vuelve a retomar el camino y empieza a hacer las cosas que no conviene. Y número 3, confesaban. ¿Qué confesaban? Que habían fallado, que habían pecado. Y número 4, la resolución. Es decidir no volver a cometer los pecados que se cometieron. 4 fases: arrepentimiento, cesar de inmediato la acción de la práctica de pecado, confesar el pecado, pero también llegar a una resolución,
decidir no volver a cometer lo mismo. Todo eso nos hace recordar Lucas capítulo 15. ¿Usted recuerda Lucas capítulo número 15? Lucas 15 dice que cuando en la parábola del pródigo, cuando él vino y se levantó de la pocilga, él no solo lo pensó, dijo: iré a la casa de mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. Él se arrepiente de corazón, pero no se queda con esas ideas, sino que toma una acción, sale de la pocilga. Hay gente que está arrepentida pero no toma la decisión de salir de la pocilga. La pocilga representa la práctica del pecado, el tocar fondo con aquello que deshonra a Dios. Entonces aquel hombre en la parábola capítulo 15 se arrepiente de corazón, pero no solo eso, cesa, sale de la pocilga. Y no solo eso, viene confesando en todo el camino: le diré a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado uno de tus hijos. Y ahí viene confesando. Y no solo eso, entiende él que nunca más volvería a la pocilga. ¿Sabes por qué el pródigo no murió en la pocilga? Porque la pocilga no fue su cuna. Por eso no podía morir en la pocilga, tenía que volver a la casa. Sabes que nosotros proféticamente solo vinimos a esta tierra de paso, pero no es nuestro destino. Salimos de la casa del Padre y un día volveremos a la casa del Padre.